Buenos días, chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Eh, Durante esta semana vamos a estar llevando a cabo las clases de manera asincrónica, en donde yo subiré la diapositiva, pues la presentación de la clase. Les dejaré unas actividades y ustedes tendrán hasta la siguiente clase para subirla. Entonces, con base en esto, vamos a ir en nuestra primera clase asincrónica, que es continuando con todo lo que es el arte barroco, ahora la música barroca. Vamos a ir llevando a cabo un trabajo de bitácora mientras va la presentación. Entonces, el día de hoy van a ir escuchando cada obra perteneciente a las diferentes etapas del barroco, van a explorar, sentir y en la bitácora van a describir todas estas sensaciones y emociones que sintieron después de cada video, pensamientos y sobre todo qué características del barroco pueden abstraer o entender según lo explicado y luego visto en el video. Además, como tarea para la siguiente semana, van a relacionar cada video con una obra arquitectónica del barroco. La música del barroco es un estilo de música de origen europeo que se desarrolló entre los siglos 1660 hasta 1750. Estas fechas coinciden con la aparición de la ópera y cierran o se culminan con el fallecimiento de Sebastian Bach. El barroco aparecieron algunas de las más importantes formas musicales de la historia musical, como lo es la sonata, el concierto, la ópera. Dio vida a músicos barrocos considerados muchos de ellos como los más destacados de toda la historia de la música clásica. Aquí es muy importante aclarar, muchachos, que el barroco es esa época exponencial en toda la historia. Cuando hablamos de un periodo clásico, tanto en música, en literatura, en arquitectura, en escultura, en todas las formas de llevar a cabo las 7 bellas artes, se retoma justamente a este periodo histórico. ¿Cuáles fueron las principales etapas del barroco? Entonces, desde una vista musical, podemos clasificar 4 etapas del barroco. La primera es el barroco temprano, que va desde 1580 a 1630. Aquí los aspectos más destacables de esta etapa es la policoralidad, es decir, varios coros de voz e instrumentos. De igual manera, el protagonismo de una voz aguda que llama el interés musical, la monodía y lo que es la ópera. Entonces, poco a poco estos grupos de coros, de voces, más el protagonismo de una sola voz y el contar historias es que da paso a lo que es la ópera. Aquí lo más importante, muchachos, es que ustedes relacionen lo que es el barroco temprano con la ópera. Vamos a ver la siguiente pieza.
Bueno, muchachos, espero pues entonces la dinámica es que mientras escuchamos estas obras vamos a ir escribiendo en la bitácora, dibujando todo lo que nos genere estas melodías, pero sobre todo identificar qué aspectos, digamos, de la melodía, del coro de instrumentos estamos identificando, ¿no? Esta composición se llama Folia de Falconiero, es una pieza súper representativa de lo que es el barroco temprano. Se desarrolla a los inicios del siglo XVII y, bueno, a finales del siglo XVII y a comienzos del XVIII. La folia es una forma musical que se origina en Portugal en el siglo XV y se extiende por toda Europa durante el Renacimiento y el Barroco. Esta pieza es una variación del tema folclórico La Folia, y este arreglo es de 2 violines y pues muestra todas las características típicas del estilo barroco, la ornamentación elaborada, la estructura musical y el ritmo ternario. Entonces, desde ya podemos ir entendiendo cómo el barroco, tanto en la arquitectura, en la literatura y en la música, pues es esta exageración, ornamentación, muy decorado. Así como hemos visto la arquitectura, que era el tenebrismo, el ocultismo, entonces manejan mucho estas sensaciones como de oscuro, de claroscuro, como de algo muy bohemio, como muy nostálgico. Aquí lo importante es cómo ver todos estos elementos y aspectos que se ven desde la arquitectura también se representan en la música. Aquí está el link, yo les voy a subir la presentación y los ven completos, ¿va? Luego del barroco temprano llega el barroco medio, que es desde 1630 a 1680. Aquí entonces vemos un poco sobre lo que es el barroco italiano y cómo se vuelve popular la ópera en todo el continente europeo.
¿Qué elementos pudieron observar de este video? Ya podemos ver entonces lo que es la ópera, el dramatismo, la actuación, la exageración. Esta obra se llama Dido's Lament. Está compuesta por Henry Purcell. Él es un destacado compositor inglés del periodo barroco y esta es una de sus obras más conocidas. Es un ejemplo excepcional de la música, lo que es el barroco tardío. Se destaca por esta emotividad, belleza melódica y pues todo este dramatismo que les mencionaba, ¿no? Entonces, aquí es también súper importante relacionar qué pasaba con estos eventos culturales. La ópera se vuelve un epicentro, una actividad, y qué lugares responden a eso. Entonces, estos grandes teatros, lugares acondicionados para que se llevaran a cabo estas obras, estas óperas, que también respondían a todo lo que significaba el barroco. Entonces, si la obra es de este dramatismo, de esta ornamentación, de todos estos detalles, altos, bajos, ¿cómo debe ser la arquitectura para responder y estar al nivel de estas obras? Para que lo vayan pensando. Durante el barroco tardío empiezan unas nuevas tendencias musicales, un poco más de innovar en las fórmulas tonales, en el concierto. Y aquí pues empiezan a surgir en el barroco tardío, en estas fechas, entre los 1680 y 1730, la mayoría de los músicos más importantes en toda la historia de la música clásica y en general en todo lo que ha sido la historia del arte. Conocidos como Vivaldi, Bach, bueno, aquí tenemos una obra. Muchachos, les recomiendo terminarse de ver este video completo. Realmente visualmente es una obra preciosa. Pero bueno, de nuevo,
qué sintieron, qué sensaciones experimentaron, qué tal la música. Con el video ya uno va viendo también cómo va contando una historia. Las cuatro estaciones de Vivaldi se componen alrededor de 1723. Son 4 conciertos para violín y orquesta y es una de las obras más conocidas y emblemáticas de todo el periodo barroco y en general pues de la historia de la música. Ya vemos entonces cómo se empiezan a generar estos nuevas presentaciones que se llaman los conciertos y empieza con primavera, verano, otoño e invierno y a través de la música Vivaldi captura de una manera vívida y expresiva todos estos paisajes y emociones que él asociaba a cada estación. Si digamos a ustedes los pusieran a hacer una canción del verano, del invierno, ¿qué elementos emplearían y en cuáles digamos coinciden con estas que son de Vivaldi? Ya después de lo que es esta etapa llega lo que es la transición hacia el clasicismo o la etapa final, va culminando en 1750. Aquí empieza a surgir un género que se llama ópera bufa o la sonata, la sinfonía. Y como les mencionaba antes, con la muerte de Bach empieza a cambiar lo que es el periodo del barroco al clasicismo. Bueno, aquí volvemos a retomar aspectos como lo que son los coros de voces, estas voces agudas que destacan más que las otras, este juego entre las voces agudas, graves, claros, bajos, los instrumentos, los violines, todos como que tienen una melodía que va como por su cuento, pero que finalmente toda junta da lo que es el barroco. ¿Qué aspectos pueden identificar ustedes? Uno de ellos puede ser, ya que esta es la etapa final, si suena un poco más el cambio, ¿no? Los otros eran un poco más ornamentados, más con cuerpo, como más de emociones, sensaciones, las estaciones o lo que es contar historias. Aquí, como todos los cambios de periodos históricos, como lo hemos visto, cuando cambia es como una muerte al periodo anterior. Entonces acá en este último video, que sigue siendo barroco, pero suena un poco más
como tenebroso, como nostálgico, como frío, como uno escucha esta canción y uno siente que está relacionado como a alguna muerte, alguna pérdida, mientras que las otras eran más a historias, a las estaciones. Esta obra de Bach es La Pasión según Mateo, la compuso en 1727 y esta obra es una de las principales obras sacras de Bach. Ejemplifica claramente lo que es la complejidad y la profundidad musical de todo el periodo barroco tardío y muestran algunos de los elementos que van dando indicios a lo que es el clasicismo. Esta obra monumental narra la pasión y crucifixión de Jesucristo según el Evangelio de Mateo y pues Bach utiliza una variedad de técnicas musicales para expresar la intensidad emocional y espiritual de lo que representa esta historia. Entonces es una melodía muy dramática, muy expresiva, muy majestuosa, como con muchas fugas, que esto es lo que nos va a anteceder a lo que es el clasicismo. Pero entonces, como la tarea que les estoy dejando es pensar en una obra arquitectónica según cada canción, entonces aquí podríamos imaginarnos de pronto catedrales, iglesias, entonces como el barroco responde a estas melodías, entonces si esto es presentado en una iglesia en Semana Santa, cómo debe ser la acústica del lugar, qué materiales deben emplear, qué materiales permiten que la melodía se conduzca de mejor manera, que no haya eco, que no haya pues algún obstáculo para que los que están tanto al frente como atrás de la iglesia escuchen justamente este tipo de obras. Entonces, bueno, hay dos tipos de barroco en la música. Está el barroco francés. Este estilo se desarrolla en un contexto histórico de Luis XIV y con Jean-Baptiste como principal referente. Este estilo es muy conservador, se caracteriza por composiciones como muy breves, unas estructuras muy cerradas, muy simétricas, sí muy ornamentado del barroco, pero muy conservador. Entonces es un poco como las obras que vimos al comienzo, como con mucho cuerpo, pero sin dejarse pues como ir. Por otra parte, el barroco italiano, que se da, como ya lo hemos visto en la arquitectura, en Venecia, Nápoles, Roma, Bolonia. Y aquí es un poco un estilo, sigue imitando a todo lo que fue la ópera y todo lo que va pasando en Europa. Y es un estilo muy predominante. El barroco italiano está Vivaldi. Y en Italia si van un poco a ritmos más rápidos, más armónicos, unas formas más abiertas, más asimétricas, la improvisación. Entonces vemos como el primer video, los dos primeros videos es un barroco francés, como muy conservador, muy estructurado, y lo que ya son las estaciones y todos estos conciertos en violín y estos coros, pues se va más hacia la simetría, hacia las fugas musicales, hacia contar otro tipo de historias. Ya vamos finalizando. ¿Cuáles son las características de la música barroca? Utilizan el contrapunto y lo hacen en contrapunto complejo de primera especie, de segunda especie, de tercera especie y de cuarta especie. También predominan lo que son las voces agudas y graves. Hay una presencia imprescindible del bajo continuo. Este bajo es interpretado por uno o varios instrumentos melódicos como el violonchelo, la viola de gamba, el fagot y el órgano, que es como el más característico, pero también entra la guitarra barroca, el arpa. También evoluciona lo que es la armonía tonal y el ritmo armónico de gran rapidez, como lo podemos observar en las 4 estaciones de Vivaldi. Hay un compás binario o ternario, claro, simple y uniforme. Entonces como que las canciones tienen una estructura.
la letra de sus óperas, de sus historias, de todo lo que cuenta. Entonces empiezan a generarse lenguajes con la letra, pero también un lenguaje instrumental. Cada instrumento tiene como su prioridad, su protagonismo, y como les decía, los instrumentos y los violines pueden ir por un lado, pero los coros vocales por otro, pero la ópera o la canción principal por otro. Surgen las orquestas, cada vez hay más instrumentos y tienen como otras sutilidades en la sinfonía y como lo conocemos hoy en día. Esto es muy importante porque los espacios responden a esto. Entonces, si se crean orquestas, si hay más instrumentos, si cada instrumento vibra a una onda electromagnética distinta, entonces, ¿cómo hacer que los espacios respondan a todos estos instrumentos, que siga sonando, que se siga escuchando de la manera adecuada? Y pues finalmente es esto, cómo la arquitectura barroca responde a estas necesidades. Las formas instrumentales y vocales, la ópera, el oratorio, la cantata, el concierto, la sonata, todas estas voces o conjuntos de voces, es muy importante definir cómo la arquitectura lograba conducir estas voces. Entonces no es lo mismo en la Edad Media una iglesia en donde habían otro tipo de necesidades a cuando llega el barroco con toda esta ornamentación y necesita que la arquitectura responda. Finalmente, pues los contrastes sonoros son muy propios de este periodo. Entonces, trabajo para el jueves, muchachos. Van a subir a Classroom su propia canción barroca. Aquí también falta la primera tarea, que es relacionar una pieza arquitectónica con cada canción. Pero bueno, para su canción barroca pueden utilizar instrumentos, bases musicales, inteligencias artificiales. Ustedes pueden crear su propia letra con lo experimentado en clase, o sea, si vieron cada video y estuvieran anotando y todas estas emociones, lo pueden volver una canción. O bien pueden tomar una canción comercial y volverla al estilo barroco. Aquí les comparto una página web que se llama Suno y es justamente para hacer melodías. Aquí van a poner la letra. En este caso yo puse la letra de Culona de Peso Pluma con Karol G. Aquí puse el estilo de música que quiero, que es barroco medio. Pues acá le vamos a poner el nombre. Y bueno, aquí ya me dio dos versiones. Y ustedes escuchan la que más les guste. Y me la mandan. Aquí van a poner y disfruten esta obra barroca con el que cierro la clase de hoy. Estás tocando, pero lo haces sin querer. Ya por ti pregunté y hace más de un mes. Dejaste con todo el putas ganas tengo de besarte. Te vi en una foto y te imaginé